Este bioensayo se utiliza para evaluar la ecotoxicidad aguda de muestras ambientales, como son las aguas superficiales, aguas residuales domésticas e industriales, lixiviados de residuos sólidos, entre otros. Permite obtener datos del posible efecto de contaminantes en la biota acuática y las comunidades vegetales cercanas a las márgenes de cuerpos de agua contaminados. Es un bioensayo normalizado que emplea como organismo indicador semillas de Lactuca sativa, en el cual se determina la inhibición de la germinación respecto a un control negativo, específicamente a través de la inhibición en la elongación de la radícula durante la germinación de las semillas. El ensayo está diseñado para determinar la IC50, o sea, la concentración de la muestra de ensayo que produce un 50% de inhibición en el desarrollo respecto al control. Las semillas se dejan germinar durante 5 días a una temperatura de 22 grados y bajo condiciones de oscuridad. Los recipientes de experimentación utilizados son placas de Petri de 100 por 15 milímetros con papel de filtro Whatman. Se agregan 4 mililitros de la muestra a ensayar por recipiente. Al final de los 5 días de incubación se determina el efecto adverso de la muestra, evaluado a través de la inhibición en la elongación de la radícula o inhibición de la germinación. En un matraz aforado de 1 litro, conteniendo 1/3 de volumen de agua desionizada, agregar 120 miligramos de sulfato de magnesio. ...192 miligramos de bicarbonato de sodio, y 8 miligramos de cloruro de potasio. Agitar hasta disolver completamente las sales. Paralelamente, disolver 120 miligramos de sulfato de calcio en aproximadamente 100 mililitros de agua desionizada. Es necesario tener en cuenta que la disolución de esta sal puede requerir un periodo de tiempo prolongado. Terminada la solubilización de la sal, incorporar la solución de sulfato de calcio al matraz y aforar con agua desionizada. De esta forma se obtiene 1 litro de agua dura reconstituida. Una vez terminada la preparación del agua reconstituida, se mide el pH, el cual deberá situarse entre 7,6 y 8. Partiendo de la solución madre de 100 miligramos por litro de sulfato de zinc, se realizan las siguientes diluciones seriadas con el agua de dilución preparada anteriormente, de manera de obtener las siguientes concentraciones: 80, 40, 20 y 10 miligramos por litro. Se testean 4 concentraciones más el control negativo, el cual consiste solamente en agua de dilución.
Colocar en cada placa de Petri un disco de papel de filtro. Saturar el papel de filtro con 4 ml de la disolución correspondiente, evitando que se formen bolsas de aire. La obtención de las semillas de lechuga se realiza en semillerías comerciales, procurando dentro de lo posible que sean semillas sin curar, sin fungicidas, con buen poder germinativo y baja variabilidad en la elongación de la radícula. Con la ayuda de una pinza, colocar cuidadosamente 20 semillas, dejando espacio suficiente entre las semillas para permitir la elongación de las raíces. El papel de filtro utilizado como sustrato de germinación de las semillas debe estar bien mojado, con sobrantes de líquido para evitar la desecación, pero en ningún caso las semillas deben quedar sumergidas. Tapar las placas de Petri y colocarlas en bolsas plásticas para evitar la pérdida de humedad. Dado que algunas variedades de semilla de lechuga requieren oscuridad para que se produzca la germinación, semillas fotoblásticas negativas, las placas de Petri deben cubrirse de la luz durante todo el periodo de ensayo. Colocar las placas de Petri dentro de la incubadora. Un procedimiento que facilita la medición de la radícula consiste en congelar las placas de Petri y descongelarlas a medida que se van midiendo. De esta manera, las plántulas descongeladas adquieren una consistencia blanda, favoreciendo la medición. Terminado el periodo de incubación de a los 5 días, se procede a medir cuidadosamente la longitud de la radícula de cada una de las plántulas utilizando una regla o papel milimetrado. La medida de elongación de la radícula se considera desde el nudo, región más engrosada de transición entre la radícula y el hipocotilo, hasta el ápice radicular. Con los datos recabados al finalizar el ensayo, se calcula el promedio de la elongación de la radícula en centímetros de cada réplica y para las diferentes concentraciones testeadas y el control negativo. Una vez realizadas las mediciones de las radículas, se completa la planilla de cálculo Excel. En la misma se establece la fecha del test y la identificación de la muestra. Es así que para el control negativo tenemos 3 columnas, cada una correspondiente a una de las réplicas, o sea, el conjunto de medidas de las raíces que germinaron en esa placa de Petri. Lo mismo se repite para las distintas concentraciones evaluadas, que en este caso corresponde a una solución de sulfato de zinc testeada al 10, 20, 40 y 80%. Para que un test sea válido, se debe cumplir los siguientes controles de calidad. Con respecto al control negativo o blanco, el porcentaje de germinación, que equivale al número de semillas que germinan respecto al total, debe ser mayor o igual al 85%. También se debe cumplir que el coeficiente de variación de todas las medidas obtenidas en el control negativo debe ser menor o igual al 30%. El coeficiente de variación o desviación estándar relativa se define como el desvío estándar del conjunto de datos dividido el promedio por 100. La reducción en el poder germinativo, menor a 85%, y el aumento en la variabilidad de las medidas de elongación de radícula en el control negativo a lo largo del tiempo son indicadores de la reducción de la vitalidad y envejecimiento de las semillas. En este caso se recomienda utilizar un nuevo lote de semillas. Con respecto a las réplicas para cada concentración testeada, se acepta una dispersión de los resultados expresada como coeficiente de variación menor al 30%.
Una vez chequeados los controles de calidad mencionados anteriormente, con los datos anteriores se elabora la gráfica dosis-respuesta, colocando en la ordenada el porcentaje de inhibición de la radícula y en la abscisa la concentración testeada. Mediante el uso de programas estadísticos se calcula la concentración que produce el 50% de inhibición, o IC50, respecto al control. Por último, mencionar que cada vez que se larga un tóxico de referencia, que se sugiere sea mensualmente, chequear que la IC50 obtenida se encuentre dentro de los límites de alarma y control del gráfico de control correspondiente.